Vamos a comenzar con la definición de los estados hipertensivos. En relación a la definición, hay que recordar el inicio de la elevación de la presión arterial. Entonces, cuando estemos frente a una gestante que tiene más de 20 semanas y cursa con presión elevada, o sea, hipertensión, y además cursa con proteinuria, y vamos a definir cada uno: hipertensión, una presión sistólica mayor o igual a 140, diastólica mayor o igual a 90, siempre dos medidas de forma operacional, ¿no? 2 tomas en ambos brazos separados por 4 horas. Esa es la definición operacional. Entonces, una presión elevada en una gestante más de 20 semanas con proteinuria. ¿Y cómo se define una proteinuria significativa? El gol estándar es en orina de 24 horas, cuando es mayor o igual de 300 miligramos, o también te pueden decir, ojo, más de 0.3 gramos. Un índice de proteína creatinina en una muestra de orina simple, más de 0.3. Muestra de orina simple, es la ventaja. O, si no tenemos métodos cuantitativos, el cualitativo, que es la tira reactiva. Entonces, esto es lo clásico, lo frecuente con lo que nos vamos a topar. Una gestante que tiene más de 20 semanas con presión elevada y proteinuria. Entonces, a eso se denomina preeclampsia, ¿correcto? Y es la preeclampsia típica, la preeclampsia clásica, que siempre la hemos conocido. Entonces, tienes que acordarte ahí la definición de preeclampsia, ¿verdad? 3 componentes: la edad gestacional, más de 20 semanas, presión elevada y proteinuria. ¿Estamos? Muy bien. Pero a partir del 2013, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia define preeclampsia en ausencia de proteinuria. Entonces, una gestante que tiene más de 20 semanas, presión elevada, más de 140-90, y que no tiene proteinuria, puede ser preeclampsia. Pero en vez de la proteinuria, tiene que haber otro dato. ¿Y cuál es el otro componente? La falla de órgano, que puede ser por una plaquetopenia o trombocitopenia menos de 100.000, o una insuficiencia renal demostrada por una creatinina más de 1.1, o la elevación de enzimas hepáticas, TGO más de 70, duplicado, EGO más de 70, o edema agudo de pulmón, o la presencia de síntomas premonitorios. Acuérdense, ahí la cefalea, el escotoma y el dolor abdominal, la mnemotecnia CET, cefalea, escotomas, dolor abdominal. Entonces, cuando tú tengas una gestante más de 20 semanas con presión elevada, pero en vez de proteinuria hay falla de órgano, entonces también es preeclampsia. Pero, si quieres ser más específico, su apellido será preeclampsia atípica, ¿correcto? Esta es la preeclampsia atípica. Entonces, en resumen, doctores, ustedes pueden considerar a una gestante en preeclampsia cuando tiene más de 20 semanas, cuando tiene presión elevada y cuando tiene o proteinuria o falla de órgano, ¿no? Por eso ahí están los componentes de la preeclampsia: presión elevada, proteinuria, falla de órgano, ¿ya? Muy bien, entonces esas definiciones tienen que dominarlas bien. Sobre todo los marcadores de falla orgánica, que son los que reemplazan a la proteinuria para también definir preeclampsia, ¿ya? Muy bien. Pero hay otros estados hipertensivos. Por ejemplo, tenemos la hipertensión crónica, que se define como aquella presión elevada, más de 140-90, pero que aparece en las primeras 20 semanas, ¿correcto? En las primeras 20 semanas. Y ese es el diferencial. Cuando ocurre en las primeras 20 semanas la presión elevada, eso se llama hipertensión crónica, o también cuando persiste en el posparto más de 12 semanas del posparto, ¿ya? Porque recuerden que la cura de la preeclampsia es el parto, o sea, terminar el embarazo. Pero si persiste en el posparto más de 12 semanas la presión elevada, eso también se considera hipertensión crónica, ¿se recuerdan? Muy bien. La gestacional, que es la presión elevada y que tiene más de 20 semanas y que no tiene ni proteinuria ni falla de órgano, no tiene nada, solo presión elevada y tiene más de 20 semanas. Entonces ahí será hipertensión gestacional. Para diferenciarla de la preeclampsia, que acabamos de ver, que tiene presión elevada, tiene más de 20 semanas, pero que tiene algo más, o bien la proteinuria significativa, o bien la falla de órgano, como estamos definiendo. Entonces, en la preeclampsia hay algo más. La gestacional solo tiene presión elevada y más de 20 semanas. La preeclampsia tiene, además de eso, o proteinuria o falla de órgano. Eso tienen que entenderlo bien, por favor. Y tanto la gestacional como la preeclampsia son estados hipertensivos transitorios, porque normaliza la presión dentro de las primeras 12 semanas del posparto, ¿correcto? Son estados transitorios de hipertensión, porque dentro de las 12 semanas del posparto se normaliza. Ya que si persiste la presión elevada pasada las 12 semanas, recuerden que se llama hipertensión crónica. Doctores, esto es muy importante. Tienen que definir bien su estado hipertensivo, ¿ya? Y uno más. Cuando estamos en una gestante con hipertensión crónica, ya sabes qué es hipertensión crónica, cuando en las primeras 20 semanas tiene presión elevada y pasa las 20 semanas y aparece proteinuria, entonces a eso le vas a llamar hipertensión crónica sobreagregada con preeclampsia. O sea, es una gestante que, por ejemplo, a las 12 semanas empieza a hacer presión elevada, ¿correcto? A las 12 semanas. Entonces es hipertensión crónica. Y que a partir de las 20 semanas en adelante empieza a aparecer proteinuria. Entonces a esa hipertensión crónica le vas a acuñar el término sobreagregada con preeclampsia, ¿ya? Finalmente son esos 4 estados hipertensivos que se pueden presentar en el embarazo. Entonces hay que tener muy en cuenta la definición. Vamos con la fisiopatología, muy interesante en la preeclampsia, ¿no? Comencemos con lo normal. Miren, ahí tienen la imagen de una buena placentación,
de una buena invasión de las células del trofoblasto. Entonces, se tienen que acordar de fisiología, que acá hablábamos de que las células del trofoblasto, que están de color verde, miren cómo invaden la capa muscular de las arterias espirales. De tal manera que la arteria espiral, ¿no es cierto?, se dilataba. Entonces iba a haber bastante flujo y baja resistencia, ¿correcto? Y eso es finalmente lo normal, como estamos viendo. Bastante flujo y baja resistencia. Por el buen remodelado vascular, por la buena placentación, por la buena invasión de las células del trofoblasto a la capa muscular de las arterias espirales. Esto, bioquímicamente, ¿cómo se produce? Porque hay un juego de sustancias angiogénicas. ¿Cómo es ese juego? Vamos a ver acá. Entonces hay un equilibrio, como pueden ver acá, en un embarazo normal, entre los factores angiogénicos, que es el factor de crecimiento placentario, o PIG, y el factor de crecimiento endotelio vascular. Estos dos son factores angiogénicos, o sea que promueven el remodelado vascular. Mientras que los antiangiogénicos son estas dos proteínas, el SFLT1 y el S-endoglina, o sea, las fracciones solubles del FLT1 y de la endoglina. Estos son factores antiangiogénicos. Entonces ustedes lo van a ver así, ¿correcto? Lo van a ver así a nivel de las arterias espirales. Vamos a ver que, miren, los factores angiogénicos, que es el punto celeste y punto verde, miren, ahí están, se van a unir a los receptores que están en el endotelio de las arterias espirales, como estamos viendo ahí, miren, se unen a sus receptores y promueven el remodelado vascular, la angiogénesis, y por lo tanto llevan a esto, alto flujo y baja resistencia en un embarazo normal. Pero las fracciones solubles de estas dos proteínas, del SFLT1 y la endoglina, que lo ven acá, lo que se encargan es de unir, como son fracciones solubles, se unen a los factores angiogénicos e impiden que se unan a su receptor en el endotelio de las arterias espirales. Entonces esa es la función. Pero como son pocos, entonces lo que predomina es la interacción de los factores angiogénicos con el receptor del endotelio de los vasos espirales, de tal manera que hay un adecuado remodelado. Entonces hay un equilibrio, como estamos viendo. Y finalmente, entonces, esto vamos a verlo a nivel de la perfusión uteroplacentaria, ¿no? Que vamos a ver que hay una buena angiogénesis, un buen flujo, baja resistencia y los vasos espirales, por lo tanto, lo vamos a ver así, ¿no? Un vaso espiral con una gran luz, no tiene capa muscular, desaparece la capa muscular, por eso se dilata la arteria espiral, y esto va a llevar a una buena perfusión uteroplacentaria, buena cantidad de flujo y baja resistencia. Ese es un embarazo normal, ¿ya, doctores? Por el contrario, ¿qué es lo que pasa en la preeclampsia? En la preeclampsia ocurre esto. En la preeclampsia vamos a ver que la placentación, la invasión de las células del trofoblasto se dan de forma inadecuada, como estamos viendo acá. Miren cómo las células del trofoblasto no invaden adecuadamente la capa muscular de las arterias espirales. Entonces, al no haber una buena invasión, la arteria espiral no se remodela y por lo tanto en la preeclampsia tenemos esto, bajo flujo y alta resistencia. La arteria espiral va a ser un vaso de bajo flujo y alta resistencia, como si no estuviera embarazada. Esto es como si se tratara de una mujer que no esté embarazada, ¿correcto? Muy bien, entonces esto es lo que tenemos en la preeclampsia. Y bioquímicamente, ¿por qué se produce esto? Bioquímicamente se produce por esto de acá, porque predominan los factores antiangiogénicos. El SFLT1, la endoglina, miren, la fracción soluble, predomina sobre los factores angiogénicos. Entonces lo que vamos a ver acá es que como los factores antiangiogénicos predominan, entonces miren lo que pasa acá, miren la fracción soluble cómo aumentó y se une a los factores de crecimiento, de tal manera que impiden la interacción de los factores de crecimiento con los receptores de los vasos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces miren cómo esas fracciones solubles impiden que los factores de crecimiento promuevan el remodelado vascular. Entonces se presenta esto, una arteria espiral de bajo flujo y alta resistencia. Entonces ahí están viendo la fisiopatología. De tal manera que en la preeclampsia vamos a tener esto, una arteria espiral delgada, pequeña, ¿correcto? Con una gran capa muscular, miren, una gran capa muscular. Su luz es pequeña. Entonces es un vaso de bajo flujo y alta resistencia. Entonces eso tienen que acordarse siempre en la fisiopatología de la preeclampsia. Mala invasión de las células de trofoblasto, mala placentación, ausencia de remodelado vascular, predominio de factores antiangiogénicos, el SFLT1, la endoglina, disminución de los factores angiogénicos, el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelio vascular, lo cual lleva a una arteria espiral delgadita, ¿no? Con una pequeña luz, con una gruesa capa muscular y que por lo tanto va a tener bajo flujo y alta resistencia, ¿ya? Esos conceptos lo tienen que recordar de esa manera. Muy bien, entonces tenemos esto en la fisiopatología de la preeclampsia. Mala invasión de las células del trofoblasto, mala placentación. Eso lleva a que no haya un adecuado remodelado vascular en las arterias espirales y por lo tanto haya una insuficiencia uteroplacentaria. Esa insuficiencia uteroplacentaria lleva a complicaciones como puede ser el RCU por la insuficiencia placentaria, el feto no crece bien, se altera su hemodinamia y tiene el RCU o la restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? El tipo 2, acuérdense, el asimétrico. También esa insuficiencia placentaria, recuerden, es promovida por el desbalance de los factores. Predominan los factores antiangiogénicos, SFLT1, endoglina, y disminuyen los
angiogénicos, como es el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelio vascular. Producto también de la insuficiencia placentaria hay oligohidramnios, ¿no? Oligohidramnios, menor producción de líquido amniótico. Muy bien. ¿Y esto a dónde lleva? Esto lleva finalmente a una disfunción endotelial sistémica. Disfunción endotelial sistémica, lo cual lleva a una alteración en las sustancias vasoactivas. Aumenta el tromboxano A2, aumenta la endotelina, que son potentes vasoconstrictores, y disminuye el óxido nítrico, disminuye la prostaciclina o prostaglandina 2, que son vasodilatadores. Entonces esa disfunción endotelial lleva a ese desbalance de sustancias, donde van a predominar los vasoconstrictores y van a disminuir los vasodilatadores. ¿Y eso a qué va a llevar? Va a llevar también, la disfunción endotelial va a llevar a aumento de la permeabilidad vascular. Entonces el plasma, doctores, se sale de los vasos porque aumenta la permeabilidad. Hay un trasudado del plasma. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de los vasos sanguíneos en una mujer con preeclampsia? El volumen plasmático disminuye. Hay disminución del volumen plasmático, va a haber hemoconcentración. Lo contrario a un embarazo normal, donde había aumento del volumen plasmático, hemodilución, etc. En la preeclampsia es lo contrario. ¿Se dan cuenta? Producto de la disfunción endotelial. Y esta alteración, lógicamente, va a llevar a una presión arterial elevada, porque estamos viendo que predominan las sustancias vasoconstrictoras. Por eso la clínica más frecuente de la preeclampsia es la presión arterial elevada. Vamos a tener ya falla de órganos, otro componente importante de la preeclampsia. Sobre todo a nivel hematológico, la caída de las plaquetas, ¿no? La plaquetopenia. Los trastornos neurológicos, que pueden ir desde cefalea, desde confusión, hasta la convulsión tónico-clónica generalizada, que le vamos a llamar la famosa eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? Es el déficit neurológico que se produce en la preeclampsia. Lo más frecuente, convulsión tónico-clónica generalizada. También vamos a tener los edemas patológicos, edema de cara, edema de manos, que es patológico en una gestante. También vamos a tener, como falla de órgano, a nivel renal, insuficiencia renal. Y ahí acuérdense, la lesión típica de la preeclampsia en el riñón, la endoteliosis glomerular. Endoteliosis glomerular es la lesión patológica de la preeclampsia en el riñón. También vamos a tener, ¿no?, los cuadros de hemólisis. Y eso, recuerden, va a constituir una complicación de la preeclampsia, que es el síndrome de Gell. Y también vamos a tener la falla hepática, que se manifiesta con aumento de transaminasas. Porque la lesión típica de la preeclampsia en el hígado, doctores, es la necrosis hepatocelular. Necrosis hepatocelular es la lesión típica de la preeclampsia en el hígado. Entonces, finalmente vemos esos 4 procesos, doctores. Mala placentación, insuficiencia placentaria, disfunción endotelial y falla de órgano. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso estamos viendo como cascada fisiopatológica en la preeclampsia, ¿no? Por eso, finalmente, la preeclampsia, ojo, ¿ya?, produce falla finalmente multiorgánica, ¿no? Multiorgánica, ¿ya? Muy bien. Vamos con los predictores. Como la preeclampsia es una importante complicación que produce muerte materna, hay que predecir cuándo una mujer, una gestante, está en riesgo de hacer preeclampsia. De eso se trata también la medicina, ¿no? No solo ser asistencial, sino ver la prevención, actuar a tiempo, de forma oportuna y tomar medidas preventivas. Entonces es muy importante analizar los factores predictores, que lo vamos a clasificar así: predictores clínicos, ecográficos y bioquímicos. Comenzamos con los clínicos, que son los factores de riesgo, y ahí tienes que acordarte de los factores de riesgo mayores, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes son? Ahí tienes a lo que viene a ser la preeclampsia anterior, una hipertensión crónica, una diabetes, los trastornos inmunológicos, ¿correcto? Y lo que viene a ser la enfermedad renal crónica. Esos son los 5 factores de riesgo mayores, ¿correcto? Los 5 factores de riesgo mayores. Entonces, cuando hables de los predictores clínicos, ¿cuáles son los que tienen mayor asociación? Mayor riesgo relativo. A la cabeza, entonces, la preeclampsia previa, ¿correcto? Preeclampsia previa, a la cabeza. Luego, ¿a quién tenemos? A la hipertensión crónica, Y luego tenemos a la diabetes gestacional, problemas inmunológicos, lupus, SAF, ¿correcto? Y a la enfermedad renal crónica. Esos son tus factores de riesgo mayores para preeclampsia. En algunas guías también colocan como factor de riesgo mayor al embarazo múltiple. En otras no, ya va a depender de la guía o de las sociedades en la cual, ¿no?, se basan estos predictores. Pero bueno, entonces ahí tienes los factores que se consideran de alto riesgo para preeclampsia. Los demás son factores menores. Todos los demás, por ejemplo, obesidad, índice de masa más de 30, nuliparidad, por ejemplo, técnicas de reproducción asistida, ¿no? Las edades extremas, menores de 15 años, mayores de 40 años. Recuerden que enfermedad renal crónica es mayor, ¿eh?, junto con estos otros, ¿ya? Entonces ahí lo estoy resaltando para que se acuerden quiénes son de alto riesgo y cuáles son los menores. Entonces, obesidad, nuliparidad, etnia afroamericana, etcétera,
¿ya? Podemos enumerar etnia afroamericana, mucha ganancia ponderal en el embarazo, edades extremas, ¿no? O adolescente o añosa, etc. Epilepsia. Todos los demás son menores. Entonces, acuérdate siempre los mayores, ¿ya? Por defecto todos los demás son menores. Paradójicamente hay un factor protector que quiero que te recuerdes, que es el consumo de tabaco. ¿Ya? La nicotina, el tabaco, forma o constituye un factor protector, porque se ha visto así en los estudios, que las gestantes que consumen tabaco tienen menos riesgo de preeclampsia, ¿ya? Obviamente es una asociación, pero obviamente no se va a indicar, pues, ¿no? Como medida preventiva, porque obviamente es un hábito nocivo, ¿no? Pero deben tener en cuenta ese dato, ¿ya? Así como en cardiología, pues, ¿no? El consumo de alcohol moderado es cardioprotector, ¿no? Baja la presión arterial. El consumo moderado de alcohol. Entonces, mucho cuidado con eso, porque te pueden sorprender, ¿no? Entonces, acá el consumo de tabaco es factor protector de preeclampsia. Y vamos a tener el predictor ecográfico. ¿Cuál es el predictor ecográfico? El Doppler de la arteria uterina, ¿ya? El Doppler de la arteria uterina, como podemos ver acá, se puede evaluar en dos momentos, ya sea en el primer trimestre o ya sea en el segundo trimestre. ¿Quién tiene más valor como predictor? El de primer trimestre, definitivamente. Este tiene más valor porque evaluamos el famoso índice de pulsatilidad. El índice de pulsatilidad evaluamos en el primer trimestre, en el Doppler de arteria uterina. Entonces, cuando este índice de pulsatilidad es más del percentil 95, ¿qué nos está informando? Que la arteria espiral, en este caso, su remodelado es inadecuado, o sea, bajo flujo y alta resistencia. Entonces, cuando este índice de pulsatilidad está aumentado, ojo, eso es inversamente proporcional al flujo, así acuérdate. Flujo sanguíneo con índice de pulsatilidad son inversamente proporcionales. Entonces, si el índice de pulsatilidad es alto, por encima del percentil 95, el flujo es bajo. Eso es lo que te está representando. En cambio, en el segundo trimestre, evaluamos el famoso notch protodiastólico. ¿Qué es esto de acá? Esta muesca de acá es el notch protodiastólico. Ese notch protodiastólico en el segundo trimestre también lo que nos muestra es bajo flujo y alta resistencia, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. El Doppler de arteria uterina, entonces, en el primer trimestre, que se puede evaluar entre las 10 a 14 semanas, y el de segundo trimestre, que se puede evaluar entre las 20 y 24 semanas, nos sirven para predecir preeclampsia, ¿ya? Ahí está el notch protodiastólico, que es esa muesca al inicio de la diástole, y el índice de pulsatilidad, que nos va a evaluar el remodelado vascular, ¿ya? Entonces, ¿quién tiene más predicción? El de primer trimestre, definitivamente. Nos va a servir para prevenir, porque si yo encuentro un Doppler de arteria uterina alterada en el primer trimestre, entre las 10 y 14 semanas, porque el índice de pulsatilidad está aumentado, entonces podré iniciar medidas preventivas, porque estoy a edades tempranas. En cambio, el Doppler al segundo trimestre, cuando me detecte el notch protodiastólico, la gestante tiene 20-24 semanas. Ya no nos sirve tanto para prevenir, pero nos va a servir para identificar aquellas gestantes que van a necesitar un seguimiento más continuo, ¿ya? Entonces, mírenlo de esa manera. El de primer trimestre nos sirve principalmente para prevención y el de segundo trimestre para monitorización, ¿correcto? Ya está. Luego tenemos los predictores bioquímicos, y acá tienen que acordarse de los factores que participan en la angiogénesis. ¿Se acuerdan del SFLT1? Era una proteína, una tirosinquinasa, que actuaba como factor antiangiogénico. Si yo divido este cociente SFLT1 sobre el factor de crecimiento placentario en la preeclampsia, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, este cociente normalmente debe estar disminuido. Eso quiere decir que es bajo riesgo para preeclampsia, ¿correcto? Pero cuando hay riesgo de preeclampsia va a aumentar. ¿Por qué? Porque en la preeclampsia, acuérdate, el factor SFLT1 va a aumentar, que está en el numerador, y el factor de crecimiento placentario disminuye en la preeclampsia. ¿Te acuerdas? Este aumenta y este disminuye. Entonces, si aumentas el numerador y disminuyes el denominador, tu cociente aumenta. Por lo tanto, un cociente de SFLT1 sobre factor de crecimiento placentario aumentado nos indica alto riesgo. Si es más de 85, alto riesgo para preeclampsia precoz, que es aquella preeclampsia que se presenta en las primeras 34 semanas, que es la preeclampsia más grave, la precoz. En cambio, si ese cociente es más de 110, alto riesgo de preeclampsia tardía. ¿Cuál es la preeclampsia tardía? La que se presenta a partir de las 34 semanas, que es la más frecuente, la preeclampsia tardía. Entonces, miren cómo, dependiendo del valor del cociente, un cociente SFLT1 sobre factor de crecimiento elevado nos indica alto riesgo de preeclampsia, ¿ya? Muy bien, también el ácido úrico aumentado también nos puede predecir preeclampsia, etc. Entonces, finalmente, tenemos estos predictores que si nosotros conjugamos, entonces evaluamos factores de riesgo, ¿no? La historia clínica, los antecedentes, las condiciones maternas. Monitorizamos la presión arterial media, que es la presión basal de la paciente. Monitorizamos el factor de crecimiento placentario, que sabemos que en la preeclampsia está disminuido. Y utilizamos el Doppler de arteria uterina, monitorizando el índice de pulsatilidad. Estos 4 factores nos pueden establecer de una manera muy específica el riesgo de preeclampsia. De tal manera que si los combinamos, sacamos una evaluación del riesgo de preeclampsia entre las 11 y 14 semanas. Entonces esto se hace de manera computarizada y nos sale un cociente, un valor.
Entonces el riesgo es bajo si ese cociente es menos de 1 sobre 100. Por el contrario, el riesgo es alto si es más de 1 sobre 100. ¿Ya? Acá entonces, riesgo alto, ¿no es cierto? Ya está, ahí corregimos. Muy bien. Riesgo alto, si es más de 1 sobre 100. Muy bien. Entonces, si el riesgo es bajo, la atención prenatal es normal, es el control prenatal habitual, pero si es alto, lógicamente vamos a tener que, a edades tempranas, y eso es la gran ventaja, administrar la medida profiláctica más efectiva para preeclampsia, que es con ácido acetil salicílico, a dosis de 150 miligramos, ¿no? Hasta que llegue a término, Entonces la aspirina se indica lo más pronto posible, ¿no es cierto? A partir de las 12 semanas hasta que llegue a término. Esa es la recomendación y eso es lo que en la práctica generalmente se debe realizar, evaluando los factores de riesgo, los predictores bioquímicos, los predictores ecográficos, etc.